Jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la clase de curso de biología y el día de hoy quiero que me acompañen a compartir acerca de algo muy importante. Hablaremos de las eulenas, de los paramecios, de las amebas. Y si yo menciono estos nombrecitos, ¿a qué me estoy refiriendo? Ajá, exacto, me estoy refiriendo al reino protista. Muy bien, bienvenidos a la clase de curso de biología, jóvenes. Quien les habla, el profesor Elmer Flores Ochoa, y vamos a continuar con esta parte de la explicación acerca del reino protista. Cuando nosotros hablamos del reino de los protistas, también es conocido como el reino de los prototistas, ¿ya? No importa la diferencia, pero ello vinculado al reino de los protistas. Si hablamos del reino de los protistas, tienes que recordar que en esencia, por ejemplo, en un plato de ceviche, es infaltable lo que llamamos el famoso yuyo, ¿cierto? Ese yuyo, que muchos llamamos como planta, pero esa de ahí es una alga llamada rhodophyta, y su nombre científico es el Chadacanthus chamizo, el Chondracanthus chamisoi. En este capítulo vamos a recordar cuál es la importancia y cuáles son aquellas, ¿ya?, que no son plantas. Ojo, las algas no pertenecen al reino Plantae y a los protozoarios, por ejemplo, ¿no? Hablaremos del fitoplancton y el zooplancton como prototipo de los protozoarios, ¿ya? Entonces, hablemos en esencia de lo que viene a ser el reino protista. El reino protista también es llamado, como les mencionaba, el reino prototista, que agrupan aquellos microorganismos eucariontes. Cuando estoy hablando del término eucariontes, me estoy refiriendo a algo importante que ahorita lo vas a conocer. ¿A qué cosa, profesor? Son organismos que ya poseen, o células que ya poseen, un núcleo diferenciado. En esta pequeña imagen, en esta pequeña animación, puedes observar claramente un circulito dentro de ese movimiento, ¿verdad? De ese cuerpo moviéndose. Ese viene a ser, ¿qué cosa? Su núcleo. Entonces es un organismo eucarionte, porque ya podemos observar un núcleo diferenciado. Ahora, pueden clasificarse, dice, los microorganismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de uno de los tres reinos eucarióticos, que vienen a ser, ¿qué cosa? Planta, fungi y obviamente animalia. Muy bien. Entonces, como características fundamentales, estos organismos, recuerda, son eucariotas, ya, células con núcleo, unicelulares o pluricelulares. Son organismos autótrofos por fotosíntesis y heterótrofos, porque estas pueden obtener su alimento a partir de otras especies. Muchas formas unicelulares presentan simultáneamente los dos modos de nutrición, o sea, muchas de sus especies pueden ser autótrofos y fotosintéticos. Presentan una reproducción asexual, o sea, no necesitan de aparearse entre ambas. Puede ser clonal o también sexual, con gametos frecuentemente alternados, la asexual y la sexual en la misma especie. O sea, en pocas palabras, estos se reproducen de los dos tipos. Cuando les da ganas de ser asexual, se reproducen de modo asexual, y cuando, bueno, ya quieren que sea sexualmente, también van a participar los dos gametos. En general son alternados, dice. Mira, alternados. O sea, uno sexual, otro asexual. Uno sexual, otro asexual. Entre la clasificación fundamental de este reino podemos tener dos subreinos: los protozoarios y las algas. Mira, el reino de los protozoarios y las algas. Los protozoarios tienen una nutrición heterótrofa, ¿ya? La nutrición autótrofa es netamente de las algas. Entonces, si hablamos de estas características, hablemos de los protozoarios. Los protozoarios son organismos unicelulares, ¿ya? Algunos que son coloniales, o sea, viven en colonias, de nutrición heterótrofa. Necesariamente necesitan de otro organismo para poder alimentarse. Algunos causan enfermedades y muchos otros son de vida libre. Podemos clasificar sobre la base de su estructura y su locomoción. Dependiendo de su estructura y de su locomoción, podemos tener en cuenta una clasificación. En primera instancia vamos a tener al Phylum Xylophora, ¿ya? El Phylum Xylophora tiene una estructura de locomoción denominada cilios.
Cuando hablamos sistema o estructura de locomoción, estamos hablando de aquella estructura que le permite moverse, ¿ya? Los cilios son diminutas proyecciones de los pelos, ¿ya? El representante fundamental es el paramecio, ¿ya? Tienen cilios, ¿ve? Entonces, estos organismos son heterótrofos, ¿ya? Porque no pueden producir su propio alimento, pero a la vez tienen cilios para su movimiento. El filum Rhizophoda, ¿ya? Tiene una estructura de locomoción como pseudópodos, o sea, prolongaciones citoplasmáticas. El representante fundamental, la ameba. En pocas palabras, estas se mueven de manera amorfa. Cuando hablamos de unos pseudópodos, estamos hablando de unos pseudopies. En pocas palabras, caminan más o menos como la estrella de mar. Mira, si te das cuenta. Ahora, o bueno, no caminan, se mueven, ¿no? Se mueven mediante ese proceso de locomoción. El filum mastigófora, ¿ya? Tienen una estructura de locomoción flagelada, o sea, poseen flagelos. Y el flagelo es como una especie de larga cola, ¿ya? Algunos son de vida libre y otros son patógenos, como por ejemplo, el Leishmania peruviana, la leishmania o la leishmania peruviana, causa una de las enfermedades muy conocidas, que es el UTA, o la famosa UTA. El Trypanosoma cruzi te causa el mal de Chagas. La Trichonoma vaginalis, la tricomoniasis sp en las señoritas. Y la Yardalia lambaria son la yardasis. Por ejemplo, aquí tenemos a un señor que le ha agarrado UTA, mira. Mira su manito cómo está. Es gracias a qué? A que se ha infectado de un protozoario. No es un virus, no es una bacteria, es un protozoario, ¿ya? Que está pues presente en el ambiente. Así también tenemos un sistema, podemos observar cómo pues se genera estos, se transmiten desde los animales a los hombres. Ajá. El filum el picomplexa, también llamada esporozoarios, ¿ya? La gran mayoría de estas son patógenas. Sí, son patógenas. Entre ellas vamos a tener, por ejemplo, a ver, según la imagen, ¿qué podría ser? ¿Qué enfermedad podría ser? Hay una enfermedad muy común aquí en la selva incluso. Sí. Nosotros ya lo llamamos el paludismo. El paludismo es pues gracias a un picazón de un mosquito que esta afecta directamente al órgano del hígado. Y esta es la que ocurre como un protozoo. Muy bien. Ahora, ya hemos hablado de los protozoos, ahora hablaremos de las algas. Mira, estas algas sí son organismos autótrofos. ¿Por qué? Porque realizan fotosíntesis. Algunos son unicelulares y otros son multicelulares, pero carecen de órganos y tejidos, por lo que no se considera como una planta. No confundas, no son plantas. ¿Qué cosas son? Algas. No son plantas, son algas. Y poseen pigmentos fotosintéticos. Entre ellos vamos a tener, por ejemplo, la división de los euglonofitos, que su nombre común es la euglena, tiene un pigmento de la clorofila. Ahora, como son por ejemplo, la euglena viridis. Como ya tiene clorofila, la clorofila es de color verdoso, las algas verdes. La pirrofita, mira, las pirrofitas son de nombre común las pirrofitas, tiene el pigmento clorofila y fucosantina. La especie, por ejemplo, hablamos de la Noctiluca sp. La clorofila, ya, son las algas verdes. El pigmento es la carotenoides, por ejemplo, la ulva sp. La crisofita o la diatomeas son algas doradas. Estas algas doradas poseen carotenoides y fucosantina. Las faeofitas son algas pardas, mira, que poseen carotenoides y fucosantina. Las algas rojas son las rhodofitas, que contienen carotenoides, ficoeritrina y la ficocianina. Entonces, lo que quiero que reconozcas es lo siguiente.
Algas verdes, clorofita, que tiene carotenoides. Algas doradas son crisofitas, que contiene carotenoides y fucosiantina. Algas pardas son las faeofitas, que contiene carotenoides y fucosantina. Y las algas rojas son las rhodofitas, que contienen los carotenoides, ficoeritrina y la ficocianina como pigmentación. Esa pigmentación le da la característica roja, esa pigmentación le da la característica parda, la característica dorada y la característica verdosa. No te olvides, como por ejemplo, en esta imagen podemos tener una alga. ¿Qué tipo de alga será? Por ejemplo, será una crisofita, una clorofita, una faeofita o una rhodofita. Obviamente por el color es una clorofita, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hablemos de la importancia que tienen las algas. Recuerda, las algas son muy importantes porque estas inician la cadena alimenticia en el agua, ya forman el plancton y a la vez a partir de las bacterias unicelulares. Además de ellas van a oxigenar el agua, elaboran los alimentos para los peces del acuario, por ejemplo, es materia prima para los medios de cultivo, ya, como por ejemplo a partir de la algina de las algas rojas y del glycerium de las algas pardas. Elaboración de abrasivos, por ejemplo, que es a partir de exoesqueletos de las diatomeas. La elaboración de helados de crema, por ejemplo. ¿A partir de qué? De la algina de las algas rojas y del glycerium de las algas pardas, por ejemplo. Recuerda, mira, para elaborar helados de crema necesitan de la algina. Elaboración de pasteles, que también está la algina. La fabricación de pulidores, que son de las diatomeas, ¿sí? Obtención de pinturas reflejantes, por ejemplo, esas que utilizan en sus fiestas de neón aquí en el paraíso, ¿ya? Por eso utilizan las pinturas reflejantes. Obtención de gel para usos cosméticos, la extracción de iodos, la elaboración de medicamentos para el control del peso, por ejemplo a partir de los kelps, la elaboración de plantillos, obtención de gas metano, obviamente, y la nocividad de la marea roja, contaminantes. A eso se refiere la importancia de las algas. Muy bien, muchachos, entonces, como consolidación de este aprendizaje, aquí les presento un pequeño organizador, el cual lo plasmarás en tu cuadernito para tener en cuenta cuáles son, pues, las características, la clasificación y la importancia de el reino protista. No confundas, las algas no son plantas. Muy bien, muchachos, cuídense mucho, hasta la próxima.